Auditricom, auditores externos independientes, conocimiento para los negocios en auditoría externa, devolución de impuestos, capacitación en NID, presenta cómo distribuir dividendos en el año 2020 para personas naturales. Expositor, Dr. Gabriel Ubillús. ¿Qué responderemos en esta ocasión? Vamos a responder cómo se determina el valor del dividendo a distribuir, cuál es el procedimiento para establecer la distribución de dividendos, cuál es el tratamiento tributario que se debe aplicar a la distribución de dividendos. Empecemos. Para esto vamos a revisar los conceptos establecidos en el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 7 que establece que los dividendos son participaciones en utilidades, excedentes, beneficios o similares por los derechos representativos de capital que mantengan, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, por su participación que mantienen en el patrimonio. ¿Qué es distribución de dividendos para fines tributarios? La distribución de dividendos es la decisión de la junta de accionistas u órgano que corresponda, en el cual decidan efectuar la distribución en la respectiva acta y por consecuencia se establece la obligación de pagarlos. Otro de los conceptos que son importantes dentro de este tema es considerar que es beneficiario efectivo. Beneficiario efectivo es quien legalmente, económicamente o de hecho tiene el poder de controlar la atribución del ingreso, beneficio o utilidad, así como utilizar o disfrutar o disponer de los mismos. Debemos tener en cuenta que hay un dividendo que es exento y este dividendo que es exento es ¿cómo se determina? La utilidad antes de impuesto a la renta menos impuesto a la renta se conoce como dividendo o utilidad a distribuir. Si yo distribuyo estos dividendos a sociedades nacionales o extranjeras residentes en Ecuador, esto es un dividendo exento a favor de estas sociedades nacionales que la reciban. Es importante indicar que la capitalización de utilidades se considera que no es distribución de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de reinversión de las utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tratamiento tributario en la distribución de dividendos. Los dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador están sujetos al impuesto a la renta en el ejercicio fiscal en que se produzca tal distribución conforme a las siguientes disposiciones. 1. Ingreso gravado. Toda distribución a todo tipo de contribuyente con independencia de su residencia fiscal constituye un ingreso gravado, excepto el concepto de dividendo, es decir, aquel dividendo que una sociedad nacional o establecimiento residente en el Ecuador entregue a otra sociedad residente en el país. Del valor de dividendo se establece que el 40% va a ser gravado sobre el valor efectivamente distribuido. En el tratamiento tributario de la distribución de dividendos, se establece que para las personas naturales residentes en el Ecuador, este dividendo deberá formar parte de su renta global. Las sociedades serán agentes de retención aplicando una tarifa hasta del 25% del ingreso gravado. Para la distribución de dividendos a no residentes fiscales en el Ecuador, que el beneficiario efectivo sea una persona natural residente en el Ecuador, este se aplicará conforme la resolución. Cabe indicar que estas dos numerales tienen un tratamiento específico. Tienen que aplicar la tabla del impuesto a la renta que se estableció mediante resolución por parte del Servicio de Rentas Internas. Es decir, personas naturales residentes en el Ecuador y distribución de dividendos a no residentes en el Ecuador y el beneficiario efectivo sea una persona natural residente en Ecuador, aplicarán dicha tabla. La tabla en mención es aquella en donde nos establece 4 columnas
La primera nos habla sobre un ingreso grabado, un ingreso sobre la fracción excedente, retención sobre la fracción básica y porcentaje sobre la fracción excedente. Ahí podemos ver que va desde el 0% y hasta el 25%, dependiendo del rango o en la línea de la tabla que se encuentren. Y bien, este momento, para que poder aplicar los conceptos, vamos a realizar un ejercicio. Con la finalidad de aplicar los conceptos revisados anteriormente, vamos a realizar un ejercicio para la distribución de dividendos de una persona natural residente en el Ecuador, para lo cual vamos a realizar el ejercicio de la empresa Buen Resultado. Para el desarrollo del ejercicio se lo ha dividido en 6 pasos. Paso 1. Debemos tener en cuenta cuál fue la decisión establecida en el acta de la Junta General de Socios o Accionistas. Si se decidió la distribución de dividendos, se deberá proceder a efectuar la retención del dividendo. Si la Junta ha decidido no distribuir los dividendos, estos deben ser registrados en resultados acumulados. Paso 2. Se debe determinar cuál es la composición accionaria del capital social a la fecha de distribución del dividendo, ya que en función de su participación en el capital se debe proceder a la distribución del mismo. En este caso tenemos 4 accionistas, distribuidos de la siguiente manera: accionista A 5%, accionista B 25%, accionista C 30% y accionista D 40%, los cuales nos da un total del 100%. Paso 3. En este paso debemos proceder a identificar en el cual de los numerales de la resolución del Servicio de Rentas Internas se encuentra cada uno de los accionistas. En este caso hemos considerado que se encuentran en el numeral 3, persona natural residente en el Ecuador. Paso 4. Una vez que se ha procedido a determinar cuál es la utilidad de distribuir, que en nuestro caso va a ser 427.500, debemos proceder a determinar cuál es el dividendo que le corresponde a cada uno de los accionistas en función de su participación en el capital. Vamos a tener en cuenta al accionista A con el 5% y que le corresponde como dividendo 21.375, de cual el ingreso grabado es del 40% con un valor de 8.550 y el 60% considerado como un ingreso exento por 12.825. Para el caso del accionista D, que tiene el 40%, le corresponde un dividendo de 171.000 y un ingreso grabado del 40% de 68.400 y un ingreso exento de 102.600. Como paso 5 tenemos la tabla de retenciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, que nos permite determinar cuánto se debe retener por la fracción básica y por la fracción excedente por el dividendo, distribuido a cada uno de los accionistas. Y finalmente, paso 6, vamos a proceder a determinar el monto de la retención que le corresponde a cada uno de los accionistas, que hemos determinado para el ejercicio, que viene a ser el accionista A y el accionista D. Para el caso del accionista A, le corresponde un dividendo de 21.375 y de ahí el 40%, que es el ingreso grabado, cuyo monto es de 8.555 y se encuentra dentro del primer rango de la tabla, es decir, de 0 a 20.000, y en el cual nos indica que la retención sobre la fracción básica es 0 y el porcentaje sobre la fracción excedente es 0, es decir, al accionista A no hay que efectuarle retención de dividendos. Para el caso del accionista D, que tiene el 40%, le corresponde un dividendo de 171.000, del cual el 40% es grabado, que es 68.400, y que se encuentra en el rango de la tabla de 60.001 a 80.000, con el cual el valor a retener por la fracción básica es de 3.000 y por la fracción excedente es del 15%, que es de 1.259,85. Con lo cual, la retención total para el efecto del accionista D es de 4.259,85. Cabe indicar que se debe emitir el respectivo comprobante de retención. Gracias por su atención. Para mayor información, puede contactarnos con la información que se presenta en la pantalla.